Doy gracias a Dios por el inclemente sol de mediodía que ha caído sobre mi cabeza muchas veces, por el juego, por el agua, por cada momento de dificultad, de dolor, por esa tristeza que muchas veces tiene mi corazón por la soledad del ministerio, porque gracias a eso, gracias a todo eso, yo hoy puedo estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias a Dios por los harapos, por el menosprecio, gracias a Dios por el hambre, gracias a Dios porque hoy en mi corazón Dios sembró un día la semilla de la palabra y un fruto lo traigo en este día para compartir con ustedes. Usted ya vio en su boletín el tema de esta mañana, se llama Andando y velando, la autoridad de la palabra en el fin del tiempo. Compartía con el pastor José que lo último que yo hubiera querido era venir a predicar un tema escatológico. Señor, no más escatología, por favor, ya hablé sobre eso, ya. Pero como yo soy la muñeca y el Señor es el titiritero, simplemente aquí vengo a compartir con ustedes este tema escatológico. Andando y velando. ¿Qué autoridad le damos a la palabra en este fin de tiempo? Vamos allí, a la palabra, en el libro de Primero de Crónicas, no diga primera como los puertorriqueños, Primero de Crónicas. Discúlpeme si hay aquí algún puertorriqueño. Primero de Crónicas 12:32. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Había una tribu dentro de las 12 tribus de Israel, la tribu de Isaacar. En esa tribu había 200 principales que eran entendidos en el tiempo. De igual manera, en la iglesia hoy necesitamos sacerdotes entendidos en el tiempo. Pero como todo creyente tiene esa condición de rey y sacerdote, es menester que el creyente posmoderno sea entendido en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mensaje es siempre el mismo. Siempre es el mismo mensaje, pero el tiempo es diferente. Porque nosotros proclamamos a Dios siempre de la misma forma, en el mismo quid, somos cristocéntricos, somos bíblicos, pero la forma y el tiempo en que vivimos ha cambiado sustancialmente. Aún en este último tiempo, ¿cuándo empezó este último tiempo? Cuando Jesús vino a la tierra. Cambiaron las cosas. Luego de 400 años de silencio, vino un hombre, un carpintero, que más que carpintero era lo que hoy conocemos como un albañil, porque recuerden que las casas eran de madera. La gente piensa que Jesús se la pasaba así, allí en su taller, haciendo mesitas y sillitas. No crea. Muchas veces había que construir casas, había que ir a las casas a construir, a ayudar a construir. Así que no era tan fácil como. Ese hombre
ese Dios, ese único Dios, a partir de ese momento en que vino, allí empezó el último tiempo. Y en ese último tiempo, en estos 2 años, desde que Él vino hasta esta época, ha pasado 2 años y pico, como decía mi abuela. 2 años y pico, un piquito ahí. Que Gregorio dice que son 17, que el otro dice que son 20, que el otro dice que son 30, que... Vamos a confiar en lo que dijo Gregorio, que estamos en el año 2017. Pero realmente la medición del tiempo no podríamos decir exactamente. Pero bueno, vamos a confiar. 2017, tal como el calendario gregoriano que nosotros usamos. En estos 2 años y medio, 2 años y pico, perdón, cuando creemos que ya estamos en la semana 40 de Daniel, que instituyó para los gentiles. Yo creo que ya estamos en la semana 40 de Daniel. Yo no sé usted. Cuando estamos allí, a portas de un acontecimiento que no solamente nosotros, la cristiandad, está esperando, sino todo el mundo conocido. Estamos allí, al filo de la eternidad, allí asomados con el vértigo que nos produce, algunos, yo no sé a usted, el vértigo que nos produce estar al filo de algo. En ese vértigo vive la iglesia de hoy, asomado allí, esperando no caer, sino ser levantado. Allí, asomado, con vértigo, poniendo bien los pies en la tierra, las botas de soldado, pero con un vestido delicado de novia, allí asomado. De esa manera vive la iglesia, no lo que llaman la cristiandad, sino la iglesia de Cristo, porque resulta que el mundo a veces nos mete en un solo paquete que llaman la cristiandad, donde meten igual a los romanos, a los judíos y a nosotros. Entonces la cristiandad y nosotros, con la boca abierta, como dice mi papá, caemos y tenemos ese tipo de prácticas que más adelante vamos a ver, porque estamos metidos en ese paquete de la cristiandad. Más adelante les amplío un poquito más sobre esto. Entonces, somos la iglesia de Cristo, la novia. Y tenemos tipología de mujer, pero de mujer novia, no de mujer madre. Porque resulta que tanto en Génesis como en Apocalipsis, somos representados por una mujer, ora madre, ora novia, pero, y esto también lo vamos a ver más adelante, apenas le estoy anunciando como corresponde, ¿sí? Siendo homiléticamente correcta el bosquejo. Ora madre, ora novia, estamos en una condición de novia allí, expectante. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la iglesia no quiere ser esa novia, sino quiere ser madre y quiere ser tratada como hijo de esa madre. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante, cuando tenemos actitudes de madre, pero nosotros no somos madres, somos una novia, la novia de Jesucristo. Ese es el tercer punto que nos va a ocupar en esta mañana. No se preocupen, yo no los voy a demorar mucho. Hace calor hoy. Sí. Me gusta esa sinceridad del que dijo aleluya. Sí, entonces, andando y velando. Resulta que nosotros debemos andar y velar. Y estos 2 asuntos requieren toda nuestra atención. Pero ¿qué ha pasado con nosotros?
que hay cosas que distraen la atención de la iglesia. Una de ellas es el pánico. Tenemos ataques de pánico la iglesia. Nos asustan muchas cosas en la iglesia. Nos asusta ir, nos asusta interactuar. El pánico ha hecho gran mella en la iglesia. Y cuando usted está en pánico, no puede andar ni puede velar. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué nos asusta? Nos asustan muchas cosas. Nos asusta predicar la palabra porque no nos consideramos aptos. Nos asusta dar un testimonio correcto porque no es políticamente acertado. Más adelante también vamos a mirar cómo la política mal entendida ha hecho mucho daño a la iglesia. Nos asusta dar pasos de fe porque vivo con lo que tengo, con la provisión que tengo y no soy capaz de salir de ese molde. La iglesia se metió en un molde y no quiere salir de allí porque allí hay comodidad, porque allí está la temperatura adecuada, porque allí lo tiene todo con el Señor. Y entonces nos metimos en ese molde que los estudiantes seculares llaman la cristiandad. Entonces, ese molde, ya soy cristiano, pertenezco a la iglesia protestante, salí del romanismo, pero aún sigo con el romanismo, haciendo algunas cosas de romanismo. Estoy allí en un molde del que no quiero salir porque es muy cómodo, porque aquí soy chévere, aquí estoy bien. ¿Para qué me voy a incomodar si aquí estoy bien, si aquí lo tengo todo? Entonces, ese molde nos protege del pánico de hacer cosas, de caminar, de ir, de dar, de obrar. Estamos allí en pánico. Y entonces, como estamos en pánico, caminamos en pánico. Entonces, camino muy lentamente. Alguien cuando tiene miedo camina lentamente. Sus músculos están allí agarrotados y no puede dar muchos pasos porque tiene miedo. Y la iglesia es una iglesia medrosa, temerosa, que no ama mucho a Dios, pero sí le tiene mucho miedo al diablo. Porque hemos entrado en el pánico de hacer, de ir, de dar. Y a propósito de dar, le pedí que estamos en este lugar y aquí. ¿Por qué no traemos? Porque se me olvida. Carreta. Me da miedo. Tengo miedo. Estoy paralizado por el miedo. Por eso no doy. Porque tengo la librita de arroz. Gracias, Edwin. Mi mamá. Pueden llevar. Porque tengo la librita de arroz o tengo el arroz para la semana y si lo descompleto y me da temor. Tengo mucho miedo.
Y el Señor nos dejó en su palabra las promesas, pero yo estoy catatónico del miedo por una iglesia que 21 días de ayuno. Ay. Ayuno de líderes. Yo no sé a mí por qué me fueron a poner allí de líder. Ay, sí, es que... Ay, yo no voy porque en la iglesia yo y nadie soy lo mismo. Porque estás distraído. Estamos distraídos. La iglesia no se ha puesto las botas de soldado ni el vestido de novia. Porque le digo una cosa, usted con unas botas y un vestido de novia no tiene tiempo para estar distraído. Tiene que estar cuidándolo, que no se le vaya a ensuciar, que no se le vaya a manchar el vestido. Y esas botas, usted las tiene que andar con ellas. Pero la iglesia ha perdido esa condición. Y ahora tienes la membresía de la iglesia. Ahora muchos son miembros de iglesia, pero no son ni novia, ni mucho menos soldado. Entonces, esto tiene entretenida a la iglesia. Ahí, buscando a pispirispi. Ay, ¿qué es un pispirispi? No sé, porque no he encontrado ni uno. Cazando pispirispi. Cuando encuentro uno le digo, ¿qué es un pispirispi? Yo tampoco he encontrado ni uno. Eso tiene la iglesia. En pánico, en distracción, en un temor a la persecución. Viene una persecución sobre la iglesia. Nosotros la tenemos clara. Pero ¿qué hacer ante la persecución? No me puedo ir a esconder ante la persecución. No me puedo integrar a ellos para no buscarme problemas. Tengo que asumir la persecución. Asumirla. Dar la pelea. Unas veces de rodillas y otras veces de pie. Así tengo que dar la pelea. Con arrodillética y también con homilética. De rodillas y de pie. Y nosotros, esta iglesia, que es punta de lanza, ¿cómo tiene la lanza? ¿Será que está Roma? ¿Cómo tiene la lanza esta iglesia que es punta de lanza? Que tenemos esa promesa. ¿Cómo está nuestra lanza? Y ya hablo en su condición de soldado. ¿Cómo está? Entonces, mis hermanos,
Yo siento mucho si usted se está sintiendo ofendido por lo que yo estoy diciendo. De verdad, a mí me da pena. ¿Usted cree que yo quiero venir a meterme en problemas con usted? Si yo en el mundo dicto mensajes motivacionales y me va súper bien y yo no tengo ninguna necesidad yo no quiero meterme en problemas con usted. Si a usted le ofende lo que yo estoy diciendo, me parece fantástico porque Dios esta mañana me dijo que yo iba a decir algunas cosas ofensivas. Sí. Entonces, si usted se siente ofendido, hable con Dios. Arregle el problema con Él. Sí. Arregle el problemita con Él. Entonces, esto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando la iglesia no está caminando, no está andando y está velando? Se producen tres cosas que nosotros podemos mirar también en la iglesia de hoy. Es el formalismo, la incredulidad y la mundanalidad. Para eso, para estudiar estos, porque usted no crea que son cosas mías, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 22. Y allí en Mateo, si Mateo viviera en estos tiempos, los chicos le dirían Mate. Mate y Peter a Pedro. Vamos a estudiar a Mateo. Vamos a mirar Mateo 22, 16. Vamos a mirar la mundanalidad. Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Bueno, entonces la mundanalidad, lo de César y lo de Dios. De igual manera, usted tiene estas dos dicotomías hoy para elegir. Pero resulta que los cristianos, como muy espirituales, por favor. Entonces, ¿qué hemos? Que tenemos costumbres, traemos nuestras costumbres del mundo a la iglesia y las adaptamos fácil. Entonces seguimos practicando las mismas cosas y seguimos haciendo lo mismo, pero solamente que ahora le damos un barnicito cristiano y cambiamos el lenguaje. Ahora tenemos un lenguaje diferente, pero a propósito del lenguaje, tenemos la palabra Babel. Babel es una palabra que se usa mucho en Génesis, en la Torre de Babel, recuerda, y en Apocalipsis, que es la misma palabra en Babilonia. Entonces, ¿qué significa Babel? Tanto en Génesis, cuando hubo confusión de lenguas, como en Apocalipsis, cuando también significa confusión. Es la misma raíz. Es la misma herramienta con diferente fistoque. Igual. Entonces, en Génesis hubo confusión de lenguas. Y entonces ahora usted tiene que aprender a escupir bien para hablar alemán. Y tiene que cantar sabroso para hablar italiano. Y tiene que enredar la lengua para hablar inglés. ¿No ven la lengua aquí? Para poder hablar bien inglés.
Y entonces eso propició la Babel del Génesis. Pero esa Babel de Génesis, que es la misma Babilonia de Apocalipsis, la misma, trae confusión. Entonces yo le decía al principio que estamos metidos en un paquete. Vamos a quedarnos un momentico ahí en el paquete para poder asomarnos y ver lo que hay fuera del paquete. Un momento. Entonces, ese paquete de Babel de confusión en Génesis, que también es mencionado en Apocalipsis, usted puede mirar allá Apocalipsis 17, 16, 22 y hablan de Babilonia. Pero hablan de Babilonia como ramera. ¿Recuerda? Pero nosotros no somos ramera, somos una novia pura. No andamos fufurrufiando por ahí, Dios nos guarde. Porque somos novia. No somos ni no somos ni madre como los romanos, ni fufurufa como la Babilonia de Apocalipsis. No, somos la novia de Cristo. Y como tal tenemos que obrar. Pero nosotros algunas veces nos quedamos solo en el lenguaje. ¿Por qué? Porque es que tenemos la experiencia de Génesis y de Babel. Entonces, hablamos como novia. Tenemos algunas cosas de novia, pero algunas también cosas de fufurufita. Algunas cosas de fufurufa. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra, porque nos hemos apartado de la palabra, porque la palabra de Dios definitivamente no es nuestra autoridad. Entonces estamos por allí fufurrufiando. Pero este verbo nuevo para que usted sepa. Sí. La iglesia se ha corrompido. ¿Por qué? Porque anda en confusión. Porque andamos en confusión. Porque estamos ahí metidos en ese molde, esperando que Cristo venga a sacarnos de la caja. Pero es que Jesús ya murió en la cruz para sacarnos de ese molde. Porque ya nosotros estábamos en ese molde. Pero Cristo nos salvó, nos sacó de allí. Y nosotros recitamos, de las tinieblas a su luz admirable. Pero no caminamos en esa luz admirable donde Cristo ya nos puso, sino que seguimos en tinieblas. Seguimos allí amontonados, hablando algunas veces del novio, pero en una caja, en un molde todos metidos. El vestido de novia se arruga. Y no puedo usar mis botas de soldado. Y no puedo usar mis armas de soldado. Porque soy metida allí en un molde como iglesia. Entonces, la mundanalidad. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿no es lícito darte? Jesús se la canto. Aquí está la moneda. ¿De quién es? De César. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas en perspectiva, mi hermano. Las cosas en perspectiva y la perspectiva de las cosas en su momento, en su tiempo. Entonces, eso es uno de los grandes. Bueno, entonces sigamos allí mismo en Mateo. Ahora, allí usted está en Mateo 22, vamos al capítulo 23. La incredulidad. Mateo 22, 23. Fíjese que la primera parte que yo leí, Jesús le estaba hablando a los herodianos, pero ahora le está hablando a los saduceos. Entonces dice el 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y entonces ellos empiezan a echar un cuento de uno que murió
el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Pobre mujer, 7 maridos de la misma familia. Qué tenaz. Entonces dice el 27, y después de todo murió también la mujer. Cualquiera se muere así. En la resurrección. Pero ellos, ¿por qué fabricaron esa historia? Porque ellos querían saber lo que Jesús les decía. Le dice luego, y en el 27 se muere la mujer. Sigue diciendo el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, Dios, nosotros decimos mucho, Cristo vive, pero se nos ha vuelto un cliché. Me gustó mucho que no lo pude leer mucho así. En el boletín de hoy hablan de lo que es un cliché, una repetición constante. A veces en la iglesia nos volvemos así, con clichés. Hermano, que Dios te bendiga. Hermano, ánimo, el Señor está contigo y tú estás metido en... Hablamos mucho, vivimos poco. La vida abundante que nos dejó en Cristo Jesús, la vivimos poquito. Estamos viviendo ahí en la escasez de la vida abundante. ¿Por qué? Porque no recordamos que Dios nos dejó la palabra como autoridad. Porque andamos por ahí tarambaneando. De culto en culto, de servicio en servicio, algunas veces. A veces ni eso. Estamos por allí llenándonos de actividades para no pensar. Llenándonos de cosas que faciliten más nuestro tránsito por la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Dios no se las pica, pero se las trae. ¿Sabe qué hizo Dios? Recortó los días para que nosotros no tuviéramos. Ustedes se imaginan un día de los de antes. Un año de los de antes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Recortó los días. Entonces ya se nos acabó la excusa diciendo que porque Dios siempre tiene la salida. Dios es el único que tiene la respuesta. ¿Qué pasa en el mundo? Que cuando ya tú sabes las respuestas te cambian las preguntas. Pero Dios no es así. Dios siempre tiene las respuestas a tus preguntas. Bueno, así sigamos ahí en Mateo. Y vamos a ver el formalismo. El formalismo está en Mateo 23, 14, ahí en el vecindario. Mateo 23, 14. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Entonces fíjense lo que está haciendo Jesús aquí solamente en Mateo. Primero a los saduceos, después a los herodianos y aquí escribe a los escribas también los mete en la misma colada. ¿Y qué le dice? Que ustedes pierden el tiempo haciendo grandes oraciones para sacar ventaja de la viuda. Entonces, el ritualismo, el formalismo, tener viudas, yo siempre lo he dicho, ya estoy cansada, pero lo voy a decir una vez más. Nosotros en esta iglesia somos privilegiados porque nuestra líder es una viuda.
Y eso debería ser una oportunidad grande para nosotros. Una oportunidad para servir. Porque acuérdese que el Señor dijo que Él tendría cuidado de la viuda y del huérfano. Entonces, es una gran cosa. Pero de pronto nosotros hemos sido inferiores a ese don precioso que el Señor nos ha dado. La iglesia está para servir. Es para servir, para como novia gastar mis energías, mi atención en el novio que es Cristo. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Que nos hemos metido en el molde del romanismo, que tienen a la iglesia, que tienen una madre. Los romanos tienen una madre. ¿Ustedes saben cuál es la madre de los romanos? La madre, la de ellos. La madre. Pero nosotros no tenemos madre, somos novia. Como les decía al principio. Entonces hay que establecer diferencias. Entonces nosotros, bueno, la mayoría aquí, yo hablo por mí y por muchos que conozco, nosotros salimos del romanismo. Pero entonces ya ni tenemos madre, ni somos madre, somos novia, tenemos una nueva identidad. Y como novia obramos. ¿Y qué hace una novia? Una novia que ya tiene el vestido puesto, que ya solamente está esperando la hora para la boda, las bodas del Cordero, donde va a tener una gran cena. Una novia en esas condiciones está expectante, cuidando su vestido, mirando que haya espacio para invitados y confirmando los invitados. Usted tiene la obligación de traer invitados a su boda. Hablo también para los varones. Porque las mujeres, te veo diciendo, de pronto para las mujeres es un poquito más fácil entender esa condición de novia. Pero eso no exime a los varones. Usted está allí también con su vestidito, trayendo, confirmando invitados para esa gran celebración. Entonces, ya no somos madre porque ya no pertenecemos al romanismo, ya salimos de allí, ahora somos novia. Entonces, las formalidades. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos a la palabra de Dios como autoridad, tenemos una esencia divina. Somos divinos. Divino quiere decir de Dios, no bonito, no se crea. No se crea. Divinos quiere decir con naturaleza divina. Y obramos con naturaleza divina. Y nos comportamos como divinos. Cuando tenemos. Y nuestro mejor ejemplo de andar y velar con naturaleza es Jesús. Jesús nos dejó. Bueno, estamos en el último tiempo, ya lo dije. Y ese último tiempo de la iglesia está descrito en la iglesia de Laodicea. Allí vamos a ver los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, nos hablan de todas las iglesias. Si usted quiere tener más información sobre esto, venga el jueves, que yo voy a hablar un poquito más el jueves de esto en el servicio. Pero la iglesia de Laodicea describe mucho del último tiempo. ¿Por qué? Porque este libro de Laodicea, esta iglesia, esta ciudad de Laodicea, perdón, fue construida para Lais, una mujer. Miren la tipología siempre femenina en la Biblia. Y
ahí, en el capítulo 3 de Apocalipsis, allá está la iglesia de la Odisea, el versículo 14. Allí está descrita la iglesia en la Odisea. Dice, bueno, primero se presenta como es Él, conozco tus obras, que ni es frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Este pasaje describe muy bien la iglesia de Apocalipsis 3, del 14 al 19 está la iglesia de la Odisea. Estamos estudiando que la iglesia en la Odisea describe, todas las iglesias son tiempos, procesos por los que pasa la iglesia. Pero de la Odisea describe muy bien a la iglesia posmoderna, la iglesia del último tiempo, y le dice todo eso. Porque la iglesia en este tiempo lo tiene todo. Tiene toda la experiencia, tiene toda la historia, tiene todo. Y se cree mucho, pero necesita. En la iglesia nos creemos, pero realmente somos unos necesitados. Necesitados que el Señor nos vuelva a decir que nos ama, que murió por nosotros y que tiene gloriosas promesas en Él. Entonces, de la iglesia, por eso yo te aconsejo, el versículo 18 dice, del capítulo 3 de Apocalipsis, donde estamos estudiando, la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de reyes en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas. Usted tiene el vestido todo chanchoso, ya sucio, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, como las fufurufas, y unge tus ojos con colirios para que veas. ¿Sí ve? Que somos novia, pero queremos ser madre y a veces estamos por ahí tarambaneando. ¿Por qué? Porque nuestra atención no está concentrada en que Cristo viene ya. No es pronto, es ya. Porque necesitamos, como nunca, escuchar la palabra de Dios para seguir andando y velando en fe. Entonces, si usted quiere saber un poquito más de la iglesia de la Odisea y del último tiempo, se la tengo. Véngase el jueves que yo le explico un poquito más. Entonces, fíjense que aquí el Señor dice que te vomitaré. ¿Qué significa eso? Que Dios está como asqueado y que va a estar asqueado. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas asquerosas, como los perros. Por eso el Señor dice que los perros estarán fuera, porque un perrito hace cosas asquerosas. Entonces, iglesia, lo voy a dejar ya sano. Voy a dejar sano ya. No fue mi intención ofenderlos, pero si se ofendieron, Dios me dijo que iba a ofender. Entonces, me daré por bien servida si usted se siente ofendido. No se preocupe. La iglesia en este último tiempo, en lo que por cierto, Dios dijo que cuando Él viniera estaría reinando la apostasía. La iglesia debe estar apercibida porque los eventos sociales, políticos y económicos que se vienen nos hablan todos del regreso feliz de Cristo a la tierra.
pero tiene que ser un regreso feliz. Nosotros escuchamos todos los días que ISIS, que el Estado Islámico, y pensamos que eso es muy lejano y que eso se demora, que eso esté por allá en el Oriente Medio. Déjeme decirle que es muy probable que usted allá en la buceta se le haya pegado el olor de un miembro de ISIS o del Estado Islámico. Están ya aquí. Y la iglesia tiene que ser una iglesia no solamente profesante, tiene que ser una iglesia que vela, que cuida su vestido. Si usted en esta mañana se fue con esa idea de caminar con el Señor, de seguir caminando como novia con botas con el Señor, yo me daré por bien servida. Estos días de estudiar a Schiffer, de estudiar a McDonald's, de estudiar, todos estos días habrán valido la pena. Porque usted se va con el lenguaje sencillo de que Cristo viene ya y que usted debe estar apercibido. Toda esta historia, toda, aleluya. Toda esta historia de Génesis, Apocalipsis, de Babel y de Babilonia son solamente para decirles que el Señor, nuestro Dios, viene ya por nosotros y que en fe y en confianza de Él caminamos y estamos apercibidos. Le invito allí donde usted está a inclinar su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por la manera en que tú nos hablaste en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a perseverar en santidad, en obediencia a tu palabra, teniendo como norte y faro la palabra de Dios como autoridad. Te bendecimos, Señor, te pedimos que nuestro entendimiento sea abierto a este nuevo tiempo que tú tienes para nosotros, a esta palabra profética maravillosa de que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa palabra profética este año y lo que vendrá hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, por el buen Jesús. Gracias por amarnos, Señor, por cuidarnos y protegernos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Ahora cuando vamos a partir, Señor amado, te pedimos que bajo tu paz y bendición nos lleves hasta nuestros hogares. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Recuerda, el pastor José